Muy buenos días a todos y a todas. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Ultra 101.3, Ultra Radio, y esto es Metepec en la Ruta. Síganme en mis redes sociales, en Facebook, Fernando Flores Fernández, en Instagram, @Fernando Flores Empresario, en X, @Fernando Flores_EMP. Y bueno, pues vamos a arrancar hoy en esta entrevista a un personaje muy conocido en Metepec, que queremos mucho. Él es nuestro cronista municipal, es el maestro Jorge García Ortega. Maestro, muy bienvenido. Gracias, a este programa. Un placer, un honor estar con usted y hablar de Metepec, triple o doble honor. Eso es padrísimo. A ver, ¿qué era Metepec? Vamos a empezar, si les parece bien, porque hay muchos chavos que no saben, que viven en Metepec, y mucha gente que vive en Metepec y no conoce esta vasta cultura que tenemos desde hace, yo creo que desde la época, no creo, estoy seguro, sí. Desde la prehistoria. La prehistoria tenemos, y se le puede dar un seguimiento con toda la investigación que nos dice que este lugar fue importante. ¿Y sabe qué es de lo más importante? Que a 12.500 años atrás aparecieron evidencias humanas en Metepec. Esto lo hace mucho más antiguo con la presencia del hombre primitivo que varios hace 12.500 años. 12.500. Yo había sostenido esto en trabajos anteriores a 5.000, 6.000 años. En las evidencias que se encuentran en el Parque Bicentenario en el 2008, se demuestra que el hombre primitivo rebasó en el tiempo que se creía su presencia en Metepec. No se ha encontrado en ninguna otra parte, en los municipios circunvecinos, no se ha encontrado un dato que supere este tiempo en el que se cree, de acuerdo a los resultados de investigación, 12.500 años atrás, los primeros hombres primitivos, sin duda alguna, en Metepec, señor. ¿Pero qué encontraron? Bueno, lo que se encontraron lo narro. En el 2008, en el Parque Bicentenario, el equipo de la arqueóloga María del Carmen Carabajal, una mujer, una arqueóloga, parte de su equipo, hallan en el Parque Bicentenario un mamut de la especie lanuda. O lanudo. Mamut de esos que se comen de chocolate, ¿no? Y en estos se encontraron varias cosas en este lugar, interesantísimas para Metepec, porque nos dieron luz para dilucidar otras cosas que estaban en duda. ¿Qué fue esto? Los fósiles de mamut correspondían a un mamut que fue catalogado como bebé. Las dimensiones que presentaba eran las de un mamut que no tenía más de 2 años. Por lo tanto, estaba considerado como un mamut bebé. Pero ¿qué es lo que se encuentra en él? Hay varias cosas. Voy por partes. Lo primero que se encuentra es que quedó tapado, quedó cubierto con cieno, con ramas, con varas, etcétera, etcétera. Muchísimas cosas que cubrieron y lo llevaron a una profundidad superior a los 3 metros. Pero ¿qué de importancia hubo en esto? Una de las mayores importancias que hubo fue la siguiente. Después de capas de cieno, de lodo, de arbustos, etcétera, etcétera, se encontró una capa ligera de piedra pómex, lo que hoy llamamos cascajo, tepojal. Ajá. ¿A qué nos lleva esto? Simplemente nos lleva a que la muerte de este mamut ya se haya sido... María del Carmen Carvajal, como arqueóloga, ella dice que fue muerto, fue asesinado como parte de alimento, vestido, etcétera, etcétera. Es lo que ella sostiene en sus investigaciones. Lo que haya sido, los fósiles son una realidad. Pero ¿qué se demostró con el tepojal encima cubriendo el cuerpo del mamut? Que coincidió con una de las erupciones del Xinantecat, señor. Y estamos hablando de 12.500 años atrás, tal vez 11.500, 1.000 años le vamos a dar más o menos. En ese tiempo hizo erupción el Xinantecat, y al final sabemos que toda erupción deja una lluvia ligera de gases que se comprimen y se convierten en piedra ligera. Es una piedra ligera el tepojal, el cascajo o la piedra pómex.
Ese fue uno de los datos importantes porque participaron después. Por alguna razón yo me relacioné con un vulcanólogo, vino un geólogo, o sea, se hizo todo un estudio completo de lo que se había hallado. Mi participación para mí fue satisfactoria. Pero ¿qué se encontró el vulcanólogo en eso? Se encontró, señor, que el Xinanteca tiene de manera casi periódica, cada 6,000 años, repetirse en una nueva erupción. Regresamos en el tiempo de los 12,500 años atrás y se encontró con que 18,000 años atrás había habido otra erupción. Y regresando 6,000 años más atrás aproximadamente, estamos hablando de 24,000 años atrás, estábamos en la época final del Pleistoceno. La última glaciación ya se estaba deshielando aquí en nuestra parte. Muchos dicen, la última glaciación aquí no se dio en Metepec. Claro que no se dio a flor de piso, pero sí se dio en las partes altas. El Xinanteca y toda su cordillera y el Ajusco y toda su cordillera se colmaron por más de 50,000 años de nieve. Cuando el tiempo empieza a cambiar, todo eso que se elevó formó la gran laguna Chignahuapan, el río Chignahuapan o el río Lerma. Entonces, con esto se demostró que cada 6,000 años el volcán se le ocurre despertar. Siguiendo más adelante, regresamos al tiempo de 6,000 años, hace 6,000 años. De nuevo se repitió, es en promedio, no es exactamente 6,000 años, ¿no? Una nueva erupción. ¿A qué se concluyó esto? Esas fueron conclusiones mías, que estamos tal vez hoy a unos 150, 180 años de una nueva erupción. No es para preocuparse. Pues ya afortunadamente no nos va a tocar. No nos va a tocar. No nos va a tocar. Eso es lo que se ni encuentra. Ni a ustedes, o sea, que ni se emocionen. Eso es lo que se encuentra, y para mí fue una investigación que se hizo en Metepec, Made in Metepec. Por lo tanto, tenemos la primicia de presumir lo que encontramos. Ahora regresamos a las evidencias humanas. Uno de los huesos de los fémurs de este bebú, mamut bebú, se encontraron 4 cortes que no pudieron haber hechos por la naturaleza. Alguien tal vez dijo, es el cuarto que cazamos, es para las 4 familias, qué sé yo. La evidencia humana está en eso, junto con una herramienta rústica, que no era más que una piedra cortante. Sabemos que esa fue la primera arma, el primer cuchillo, se encontró a un lado. ¿Qué se determina? Fósiles humanos no se encontraron, pero ¿qué se determina? Que la presencia del hombre nos remite a los 12,500 años atrás. ¡Órale! Entonces, es un dato que para mí me sirvió de mucho, porque pude recrear de nuevo, regresar y rehacer la historia. El historiador está sujeto a lo que hoy dice, mañana lo cambia, porque hay nuevas evidencias, ahí aparecen nuevos documentos, y eso lo narro en el libro, en el primer libro que hice bajo la administración de Fernando Flores, que se llama Breve Historia de Metepec, o Historia Breve de Metepec. Ahí narro desde el tiempo, desde la prehistoria, narro las evidencias encontradas, etcétera, etcétera, etcétera. Y comercial, 14 años, tuvieron que pasar 14 ediles para que se me diera la oportunidad de narrar, de escribir, de comentar, de compartir todo esto. Agradecido por más que sea, agradecido por la cultura. Hoy en día la Crónica Municipal abrió su página que se llama Crónica Metepec. Tenemos casi 7,000 seguidores, señor. Oigan, a ver, ¿y cómo entramos? No es por el crónica. Esta chica, Daniela, se ha encargado de eso. Daniela, ¿es Crónica qué? Tener 7,000 seguidores. Facebook, Crónica Metepec. Crónica Metepec. Éntrenle, porque es importante la cultura. Y no es por el cronista, es porque hay gente interesada en saber sobre Metepec y su historia. Por eso tenemos tantos seguidores. Ya rebasamos, ya no podemos seguir aceptando amigos. Algo tendremos que hacer. Daniela, claro que hay que aceptar muchos amigos, y lo que queremos es Daniela, la cultura, como me venía contando hace rato en el camino hacia acá, Rodrigo, jefe de oficina de presidencia, pues, señor, que era la cultura, porque yo le pregunté, oye, Rodrigo, ¿qué es la cultura? Y Rodrigo me contestó que la cultura era cultivar. Sí. Y cultivar es cultivar el conocimiento. Y la cultura, esa cultura que se adquiere y que va evolucionando, como usted lo acaba de decir,
con el conocimiento, y la cultura puede evolucionar también. Sin el duda. pensamiento. Y sigue, sí, va cambiando de pensamiento porque cada tiempo trae lo propio en su lenguaje, en su forma de hablar, de creer, de ver las cosas. Hoy estamos pasando por un tiempo en el cual el Internet nos roba mucho. Pero yo fui creado, estudiado, preparado cuando el Internet no existía. Y no sabe cómo lo agradezco. Claro, porque con los mi libros, cultura, mi conocimiento no fue a través de Facebook. Bueno, maestro, está muy interesante la plática. Aguánteme tantito, vamos a un corte comercial y regresamos. Esto es Metepec en la ruta por Ultra 101.3. Y regresamos a Metepec, le hago así como el Chavo del 8. Y regresamos a Metepec en la ruta. Y es que de verdad, para mí es un gusto, es un placer estar con el maestro Jorge, porque lo conozco, nos conocemos hace muchos años. Hace muchos años. Hace más de... Estamos en más de 20 años. Más de 20 años que tengo sí, el privilegio de conocerlo, de conocerte, y de platicar mucho de la historia de Metepec. Y de verdad, yo todas las historias, lo que sé de Metepec es gracias al maestro Jorge. Él es el que me cuenta qué pasó, cómo evolucionó. Pero bueno, después de esa época de la prehistoria, ¿qué sigue en Metepec? Bueno, sigue una grandeza en Metepec que yo no solo he participado con esta actividad en Metepec, he estado en Calimaya, en Tenango y Tenancingo. Tenango dejó una huella importante en mí por su zona arqueológica. Claro. Llamada Teotenango. Calimaya, no se diga, con su historia virreinal relacionada con los condes y todo ese rollo de Juan Gutiérrez Altamirano y Hernán Cortés, etcétera, etcétera. Pero Metepec tiene lo propio, tiene lo suyo. Y vamos que Metepec, no entiendo qué pasó con mis antecesores cronistas. Se les acababa el espacio de hablar de Metepec, de investigar. Normalmente el cronista espera que hacer algo, cualquier cosa, y ya se la lleva. No, mi trabajo ha sido fundamental, rescate de documentos, compartir documentos, y una de las mejores personas con las que comparto esa documentación están esperando el documento más importante de Metepec, que pregunte el presidente quién lo tiene, lo resguardo yo. Y ese en su momento va a ser parte de la colección de Fernando. ¿Por qué reparto documentos? ¿Por qué entrego libros que ya vi? Porque el tiempo ya me ganó. Tengo 76 años, soy el cronista más longevo, más viejo en Metepec y en otras partes. Entonces, mi familia está compuesta de otros cortes académicos, no les interesa nada de la historia. Tengo un mundo de biblioteca que ya habíamos hablado de libros, documentos no se diga. ¿Qué es lo que hago en el momento? Entregar esos documentos, donar, regalar esos documentos a quien los aprecie, pero que demuestre que Metepec le interesa. Y el único hasta ahorita de las últimas personas que le han interesado ha sido Fernando Flores. Por eso es que cada vez no es que quiera halagar a Fernando Flores, sé que aprecia mi trabajo, y un documento de esa importancia no lo va a apreciar cualquiera. Lo va a robar, sí, mételo ahí dentro de los expedientes, guárdalo. Entonces, Metepec tiene tantas cosas grandes que, por ejemplo, damos un salto porque hay un espacio entre los 12.500 años y 2.000 y 8.000, 10.000 años más adelante. 10.000 años más adelante, la cultura más importante de Mesoamérica en ese momento. Inclusive hay quienes con los cuales no nos ponemos de acuerdo si son los olmecas o son los teotihuacanos, porque son contemporáneos, y un poquito después los mayas. Para mí los teotihuacanos dejaron una marca indeleble, y Metepec recibe a los teotihuacanos, o Metepec invaden o visitan a los teotihuacanos para el año 100 antes de nuestra era. Pudo haber sido el 50 antes de nuestra era. ¿Qué quiere decir esto? Que Metepec tiene una huella con un grupo étnico tan importante como Teotihuacán, que se asentó en Metepec. Propiamente se asentaron en el cerro, se asentaron donde está hoy el exconvento de Juan Bautista. Las evidencias rescatadas en el 2008 demuestran que ahí se encontró presencia teotihuacana, presencia matlacinca,
y presencia mexica, que fue la última presencia que se dio en Metepec. Bueno, se supone que hay un cementerio en el Cerro de los Magueyes. El cerro fue un cementerio, pero fue un cementerio solo para la nobleza, para la élite de la nobleza. Y que a veces, perdón que lo interrumpa, y que a veces se ha confundido con que era un lugar de sacrificios. Señor. Y no fue un lugar de sacrificios. Señor, sí fue un lugar de sacrificios. Ah, sí fue un lugar de sacrificios. Debajo de la capilla. O sea, ¿enterraban a la nobleza? Enterraban o sacrificaban. Sí, se enterraba la nobleza y se enterraban también aquellos que fueron sacrificados en honor a Tlaloc. Pero no lo sacrificaban ahí. Sí. Okay. Las evidencias encontradas por María del Carmen Carabajal, comisionada de Lina, como lo sabemos, ha sido de los 125 entierros, cuando menos el 70% o un poco más pertenecieron a hombres, a seres sacrificados, hombres, mujeres y niños, inclusive infantes había. ¿En dónde los sacrificaban? Debajo del templo, hoy llamado el Tepeyac, yo la sigo llamando San Miguel, porque ahí se le dio al santo patrono San Miguel Arcángel, no a la Virgen del Tepeyac, que fue hace 100 años cuando se subió la imagen de la Virgen y se bajó la de San Miguel Arcángel a la capilla de San Miguel que está sobre el 16 de septiembre. Entonces, en ese lugar se encontraba, debajo de la capilla, se encuentra el basamento de una pirámide. Se encuentra el basamento de una pirámide. O sea, en el Cerro del Calvario. Debajo del cerro, de la capilla que está arriba. Sí, no, el Calvario no del Calvario, no. No del Calvario. La capilla de arriba. Ahí. Tal vez en el 62-63, junto con otro amigo, que creo que sigue vigente también aquí en la administración, al cual lo estimo mucho. ¿Quién es? Pásenme el nombre. Y con él hicimos un viaje a ese lugar, acompañado de una pala y un asadón. Yo tenía la inquietud de que sabía que algo había ahí. Mi curiosidad histórica ha sido desde siempre, desde mi niñez. Entonces, excavamos con toda la discreción que fuera posible. Por cierto, sin permiso. Y encontramos el basamento lineal de más de 10 metros de largo. Lo seguimos hasta que de plano nos dio miedo que alguien nos fuera a ver porque se oía el golpe del asadón. Con eso yo me demostré en lo particular de que ahí había una pirámide. En 1832, en un periódico llamado El Conservador, aparece una nota del periódico en el que un personaje X viene bajando de la Ciudad de México en diligencia. Y al pasar los llanos de Salazar, hay un claro a donde se vislumbraba, hasta hoy en día se vislumbran los pocos remansos de agua que hay. En ese tiempo, imagínense, 1832, la laguna estaba todavía en su esplendor. Sí, claro. Entonces, él narra lo siguiente, dice, a lo lejos se ven los espejos de agua hermosos. A la derecha se ve el casco de la vieja hacienda de San Nicolás Peralta. Y perdido en la llanura del agua, utiliza ese término, la llanura del agua, se ven dos accidentes geográficos. Uno, el cerro de Chapultepec. El otro, el cerro de Metepec. Lugar en donde hace 200 años se llevaban a cabo sacrificios humanos. Y estoy hablando de una información que para 1832 era más reciente, 1521, 1525, 1530, que ahorita 200 y tantos años después. Ese periódico tiene una importancia por el antecedente que nos narra. Forzosamente el tipo que está haciendo la narrativa conocía la geografía y conocía la historia de Metepec. Entonces Metepec regresando ya, dejando a los sacrificados atrás, bueno, estamos en eso, lo termino rápido, y cuando llegan los franciscanos en la década de 1540, tal vez 1545-46, llegan ellos y empiezan con el trabajo que tenían que hacer, evangelizar, y se dan cuenta que en el cerro de Metepec se seguían llevando a cabo rituales para ellos, fuera llenos de idolatría, fuera del contexto religioso judeo-católico-cristiano. Entonces se decide en esos tiempos, en ese momento, acabar con eso. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Se da
pie al inicio de la construcción del primer templo católico cristiano en Metepec. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer templo que se construye en Metepec con la nueva fe católico-cristiana fue la Capillita del Cerro. No hubo otro antes y lo seguimos conservando. Sí, claro, y precioso Pero, aparte. sí, lo seguimos y se va a seguir preservando porque es el ícono. Es más antiguo que cualquier otro templo, lo remito, lo digo, lo sostengo con documentos, de que es el templo más antiguo en esta parte del Valle de Toluca que se haya construido por los europeos. Oiga, el otro día escuchaba decir que en Calimaya está la capilla más antigua de Latinoamérica, de Hispanoamérica. Sí, señor, porque... Que no es Latinoamérica, porque hay que recordar que nosotros no somos latinos. Es un término mal empleado. Somos hispanoamericanos. Mesoamérica sería otra cosa. Exactamente. Mesoamérica sería latinos, los italianos, latinos, los griegos, latinos, los portugueses. Ellos son latinos, como bien nos ha dicho nuestro amigo. La capilla, estuve en Calimaya, por favor. Pero esa capilla sí es la más antigua. La consideran porque no hay quien Pero según la historia, la capilla más antigua está en Tlaxcala. Bueno, sí, de la presencia hispana. Sí, está en Tlaxcala. Y ya una vez en el valle en ese tiempo, Valle Matlacinco. Probablemente sea la más antigua en el Valle de Toluca, ¿será? No, yo con facilidad desecho eso. ¿Por qué? Yo también lo desecho. Los franciscanos que llegan a Metepec es la misma orden que llega a Calimaya. También Calimaya tuvo su convento, igual que el de Metepec. Pero en Metepec tenemos la evidencia de que había que acabar con la idolatría prehispánica construyendo un templo. Por lo tanto, lo que sucede en Calimaya, que en el núcleo donde se encuentra la construcción del convento, el templo que conocemos y la capilla, están en un solo lugar. Y nosotros pasa desapercibido porque está en el cerro. Pero la más antigua en toda esa parte del Valle de Toluca es la de Metepec. Porque en 1562-63 se les da el nombre a cada capilla de un santo patrono. Y aquí se le da el nombre del patrono, es asignado a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel es el santo patrono de los templos que están en las partes altas. Y todos los pueblos que tienen un templo San Miguel están en partes altas: San Miguel Chapultepec, San Miguel Almaya, San Miguel Amillalco, San Miguel Valderas, San Miguel Tepalcapa, Metepec, San Miguel Totocutlapilco. Puede decir San Miguel Totocutlapilco que no, sí es cierto. Si nos ponemos en la parte norte de la calle de Juárez, que es donde está el templo, y vemos hacia el templo, vemos que está así. Y si nos paramos en la calle de Aldama, que es la primera del lado sur, también vemos que el templo está en la parte alta. Y si nos paramos y si nos subimos a la sacristía y vemos desde la sacristía hacia la calle de Juárez, vemos que está en un nivel superior a los 3 metros de altura. Entonces está en una loma, no en un cerro, está en una loma. Entonces esto obedece a que San Miguel Arcángel, el santo patrono, los templos de él eran dedicados en las partes altas. Y aquí hoy en día se conoce como la Capilla del Tepeyac, para dar a Tonatzin, al Tepeyac de México. Pero la imagen de San Miguel se baja en 1921 y se sube en ese año la de la Virgen de Guadalupe a ese lugar. Entonces, ese templo es el más antiguo. Y es el único templo que podemos demostrar que está sobre un basamento, sobre un teocalli prehispánico. Sin duda, de origen prehispánico. No podemos asegurar, todas las culturas prehispánicas, el lugar sagrado para ellos eran los cerros. Teotihuacanos eran los cerros. Por eso construyeron su supertemplo llamado Pirámide del Sol. Sí, claro. Para los matlacincas tenían la misma escuela. Los cerros eran el lugar sagrado. Los mexicas no se diga. Es una cultura a los cerros universal. Jesús en el Gólgota, Dios en el Sinaí, Zeus en el Olimpo, etcétera, etcétera, etcétera. La razón está por demás decirla. En las alturas mora Dios, entre las nubes vive Dios. Entonces ese concepto lo aplicamos en Metepec, sí, vigente. En la mañana el cerro no se veía por la niebla, porque no era tanto la niebla. Tlaloc estaba escondido ahí esperando a ver cuándo se acuerdan de él.
Señor, los tiempos prehispánicos nos marcaron y es gracias a ellos que hoy podemos narrar. Para mí ha sido la fuente, principalmente el Códice Mendocino. En el Códice Mendocino pudimos tener el rescate de los nombres de cada uno de los 11 barrios. En una ocasión, en un 15 de octubre, no puedo decir nombres, ni puedo decir personajes, dígalo, pero alguien dijo que eran 6 barrios. No es cierto. No. Fueron 11 barrios del Metepec prehispánico. San Lorenzo Coacalco era un barrio. San Salvador Tizatlali era otro barrio. Más los 6 barrios que existen hoy en día, ya van 8. El barrio de San Agustín, que está desconocido, pero no para los habitantes de San Agustín, es el primero que está entrando de San Lorenzo para acá. Sí. Entonces ahí ya van 9. ¿Cuáles serían los otros 2 barrios? El Calpuli de Nuestra Señora de Acatlipa. Y el otro barrio es el del Señor de la Transfiguración, Tlaltizapan, Aguas de Tierras Blancas. Entonces, con estos, iba 9, ya con estos 2 barrios son 11. Dios, no sé por qué dejaron pasar tanto tiempo quienes ya les tocaba en turno en descubrir eso. Ahora, lo más importante con Daniela, dijo Daniela porque, gracias presidente, porque esto fue lo más acertado que pudimos tener, ya pude ubicar geográficamente los que me faltaban, a dónde estaban. Podemos hablar de los 11, bien, ¿a dónde están? ¿A dónde se ubicaron cada uno? Ya 6 son fáciles de ubicar, el 7º también, el 8º también, San Lorenzo. Bueno, don Jorge, perdón que lo interrumpa, pero la radio es muy rápido, el Sí, tiempo. Sí, señor. Este programa ha terminado. Que tengan un excelente sábado, y yo creo que le damos una segunda vuelta, ¿no? Porque es interesante saber de cultura. Nos vemos el próximo sábado, y el próximo sábado queda cordialmente invitado don Jorge maestro Jorge, a este programa que se llama Metepec en la Ruta. Síganos, que tengan un excelente sábado. Mi nombre es Fernando Flores, mi Facebook es Fernando Flores Fernández, mi Instagram es @Fernando Flores Empresario, y en ex @Fernando Flores_EMP. Que tengan, dije, un buen sábado, ¿verdad? Pues un mejor sábado. Bye bye.